Vamos a instalar MongoDB. Para eso buscamos en Google MongoDB y vamos a acceder a su web oficial, que es mongodb.com. Accedemos y vamos a descargar MongoDB para instalarlo en Windows. ¿De acuerdo? Nos vamos a la parte de descarga, download, y bajamos para abajo y nos descargamos la versión que nos marque recomendada para nuestro sistema. En mi caso me voy a descargar la de Windows Server 2008 64 bits. Le voy a descargar y automáticamente pues se me abren descargas, ¿de acuerdo? Se me abren descargas y la voy a instalar, ¿de acuerdo? Cuando acabe de descargarse. Mientras tanto te puedo contar qué es MongoDB. MongoDB es una base de datos no relacional, ¿de acuerdo? Es un sistema gestor de base de datos no relacional. ¿Qué significa esto? Pues que no tenemos ni tablas, ni registros, ni joins, ni tablas relacionadas, ni nada, ni claves primarias, ni nada de eso. Simplemente trabajamos con, simplemente trabajamos con objetos JSON o documentos, ¿de acuerdo? Que no se almacenan en JSON como tal, sino que se almacenan en BSON, ¿de acuerdo? En BSON, que es una representación binaria de JSON. Una de las diferencias más importantes con respecto a las bases de datos relacionales es que no tenemos que seguir ningún tipo de esquema, sino que podemos tener pues documentos relacionados entre sí o documentos dentro de otros o lo que tú quieras. Puedes hacer exactamente lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podrías tener un documento y dentro de otro documento y dentro de ese documento una propiedad que almacene un array que almacene cualquier cosa, ¿verdad? Esto es el concepto que tiene la base de datos no relacionales, ¿no? Sino tener documentos en JSON, los cuales pueden almacenar cualquier información, incluso pueden almacenar otros objetos dentro o como quiera. Y eso es una base de datos no relacional, es decir, que no estamos utilizando un sistema relacional de tablas común, ¿no? Le damos a siguiente, lo dejamos todo marcado, le damos a siguiente y le damos a instalar. Vamos a esperar que acabe de instalarse y le damos a finalizar. El siguiente paso que tenemos que hacer parece una tontería, pero es muy importante. Tenemos que crear nuestro directorio C, una carpeta nueva que se va a llamar data y dentro de ella tenemos que crear otra carpeta que se va a llamar db. ¿Vale? Esta aquí es donde se van a almacenar las bases de datos y todo eso. Se van a almacenar configuraciones de Mongo. Ahora nos vamos a archivos de programa, MongoDB, bin y accedemos a la carpeta donde están los ejecutables. Vamos a ejecutar MongoD, mongod.exe, ¿de acuerdo? Este programa es el que tenemos que tener en segundo plano siempre, ¿de acuerdo? Para poder estar trabajando con Mongo, ¿de acuerdo? Este es el demonio de MongoDB. Esto es la base de datos que tenemos que tener en segundo plano. Y para ejecutar consultas tenemos mongo.exe y aquí podemos ejecutar consultas, ¿de acuerdo? Y podemos crear base de datos y podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, MongoD sería el demonio, que hay que ejecutarlo para que esté ahí, no debe cerrar la consola para poder trabajar con Mongo, y la otra consola es la mongo.exe que sirve para eso, para ejecutar comandos. Por ejemplo, el comando help y el comando db, el comando showdbs nos permite pues eso, ver la base de datos. Podemos usar una nueva base de datos, curso no de Angular 2, y aquí podemos crear pues por ejemplo un elemento bookmark, una colección de objetos, ¿vale? Y podemos guardar un nuevo registro. ¿De acuerdo? Podemos utilizar el método save para guardar un nuevo registro en la colección de objetos bookmarks, que sería como la tabla en SQL donde se van a guardar una serie de documentos o registros dentro de ella, ¿vale? Entonces, tú, una base de datos de esta no relacional, puedes hacer lo que quieras con ella. Es decir, no hay un esquema claro ni fijo de cómo va a ser la base de datos, sino que tú puedes hacer lo que quieras o embeber documentos dentro de otro o crearte 20 colecciones y relacionar un documento con otro como tú quieras, ¿de acuerdo? Entonces ahora mismo estoy rellenando el, el nuevo bookmark que voy a crear dentro de la colección de bookmarks, ¿vale? Le meto un título, curso de Angular 2 en español, crea web desde cero, le meto una coma y voy a crear también una URL, ¿vale? Esto es un ejemplo simple que estoy haciendo.
Le meto una URL, http://victorroblesweb.es /cursos. Y ahora le voy a dar a Enter. Le meto una descripción también por tener otro campo. ¿Vale? Si te das cuenta es un JSON, pero esto se va a almacenar de forma binaria, con lo cual es hiperveloz. ¿Vale? Acaba de crearse el registro sin ningún tipo de problema. Y si yo hago show dbs, ya tengo la base de datos creada, ¿de acuerdo? Y ya la veo. Y si hago db.bookmarks.find, me saca los registros que yo tengo en esa colección de objetos, ¿de acuerdo? Los documentos que tengo en la colección de objetos bookmarks. Pues de esta forma se instala MongoDB y de esta forma se crea una nueva base de datos y se crean documentos.